La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, lo que existe, e incluye a la materia másica estándar como la compuesta por átomos, la materia no másica que existe en dualidad con campos como la luz y sus quantums, y otras sustancias exóticas que no han sido identificadas claramente, a las que llamamos materia oscura, siendo estas últimas un tema de frontera de investigación. Los estados de la materia son formas en las que se puede manifestar una misma sustancia pura y en la actualidad se describen o modelan empleando modelos de partículas ideales con energía asociada. La energía de las partículas se entiende de dos formas, como enlaces que unen a las partículas y como vibraciones que le otorgan una sensación térmica y movilidad a dichas partículas. De esta forma podemos decir del estado sólido que se trata de un sistema en el cual las partículas están fuertemente enlazadas y su vibración es muy limitada. Debido a esta unión, si una partícula se mueve, todas se mueven al mismo tiempo, generando precisamente una entidad sólida con una forma definida. Del estado líquido podemos decir que las partículas están menos unidas, pero aún siguen intentando unirse. De esa manera existe un tiempo refractario en el movimiento del sistema. Si una partícula se mueve, hay un tiempo en el cual las partículas que se encuentran a su alrededor tardan en intentar seguirla. Y esto hace que las partículas de un líquido tiendan a estar unidas de manera pastosa, es decir, que mojen. Sin embargo, esa mayor libertad también implica que los líquidos pueden vibrar con mayor facilidad y que no poseen una forma definida, siendo moldeados por su contenedor. Los gases, por otro lado, se caracterizan por una muy débil interacción entre sus partículas e incluso estas interacciones pueden ser completamente inexistentes. Y también una muy alta vibración de las partículas, por lo que una partícula de un gas puede moverse a velocidades extraordinarias. Y eso explica por qué se pueden sentir olores a grandes distancias. Y eso implica también que los gases se expanden con extremada facilidad ocupando el volumen completo de su contenedor. Al elevar la temperatura aún más, muchas sustancias se descomponen en sus elementos constituyentes. Y más allá, elevando aún la temperatura, existe cierto punto crítico en el cual los gases supercalientes pasan a otro estado de la materia no clásico. En este estado lo denominamos plasma. En el plasma, los núcleos pierden sus electrones constantemente, y en el momento en que los electrones intentan regresar a su átomo, estos emiten luz solo para ser vueltos a expulsar debido a las altas temperaturas. Debido a esta oscilación de ida y regreso de los electrones, hay una gran cantidad de luz que se emite constantemente y esto hace que los cuerpos en estado de plasma sean incandescentes. Existen muchos tipos de plasma, pero el más común es el fuego. Existen otros estados de la materia exóticos que no entran como parte de los temas de este curso de química general, pero existen. La materia, adicionalmente, posee una serie de propiedades asociadas. Las propiedades intensivas son aquellas cuyo valor no depende de la cantidad de sustancia que estamos tomando. Por ejemplo, el punto de fusión y ebullición de una determinada sustancia pura. Mientras que las propiedades extensivas dependen de la cantidad de sustancia que estamos tomando. Por ejemplo, la propia cantidad de una sustancia, la masa, es una propiedad extensiva. Del mismo modo, podemos distinguir entre propiedades físicas y propiedades químicas. En las propiedades físicas, el tipo de sustancia no cambia. Si tenemos plomo, siempre seguirá siendo plomo, sin importar cuántas veces determinemos la masa, su velocidad o su posición. Sin embargo, en las propiedades químicas esto no ocurre. Pero, con las propiedades químicas nos encontramos ante el cambio químico.
lo que los antiguos alquimistas llamaban la transmutación o transformación de la sustancia o de la materia. En este sentido, el plomo metálico puede transformarse en óxido de plomo, que es una sustancia no metálica de color amarillento en forma de polvo terroso. Para el estudio de las sustancias debemos tener en cuenta que éstas pueden estar mezcladas o estar puras. Una sustancia impura es una mezcla de dos o más sustancias puras. Si podemos distinguir fácilmente las dos sustancias que están en la mezcla, hablamos de una mezcla heterogénea, como en el caso del agua y el aceite. Pero si no podemos distinguir fácilmente los dos miembros de la mezcla y esta aparenta ser una sola sustancia pura, estamos hablando de una mezcla homogénea, como en el caso del agua azucarada. Si los miembros de una mezcla son separados por métodos físicos, obtenemos sustancias puras. Existen muchos tipos de sustancias puras, pero la clasificación más simple es aquella en la cual determinamos la categoría por medio de las reacciones químicas. Algunas reacciones hacen que las sustancias se hagan más complejas y otras que se hagan más simples. Cuando por medio de una serie de reacciones químicas ya no podemos simplificar más una sustancia, entonces se la denomina el elemento. Todo lo demás que sí puede separarse por métodos químicos va a denominarse un compuesto. La relación entre átomos y elementos no es directa. Un elemento es una sustancia palpable, pura, que no puede separarse por métodos químicos, y al mismo tiempo está compuesta por un solo tipo de átomos. Hasta ahí la relación sería directa. El problema es que los átomos de un mismo tipo casi nunca se encuentran libres, formando el elemento. Los átomos pueden organizarse en diferentes moléculas para generar una sustancia elemental diferente. Y el caso más común es el carbono. Los átomos de carbono pueden organizarse en diferentes tipos de moléculas para formar diferentes tipos del mismo elemento. Esos diferentes tipos del mismo elemento se manifiestan palpablemente en formas que podríamos denominar como reales, como por ejemplo el grafito, el carbón y el diamante. Todos están compuestos del mismo tipo de átomos, carbono. Todos son manifestaciones del mismo elemento, carbono, pero básicamente un elemento puede manifestarse en diferentes formas, aun cuando esté compuesto por los mismos átomos. Mucho depende de la estructura interna de los átomos al formar sus moléculas y estructuras supermoleculares. Los elementos no se encuentran en cantidades homogéneas tampoco. Algunos son más comunes que otros. En el universo, en general, los elementos más frecuentes son el hidrógeno, el helio, el oxígeno y el carbono. Pero en planetas rocosos la frecuencia varía. Por ejemplo, para la corteza terrestre tenemos que los elementos más frecuentes son el oxígeno, el silicio, el aluminio y el hierro. En este punto llegamos a la primera propiedad de la materia que nos va a importar para los ejercicios de lápiz y papel y también para los laboratorios, de la cual dependerán cálculos posteriores en este curso de química y muchos otros cursos de química. La magnitud dimensional se denomina como cantidad de materia no específica o masa no específica. Indica la cantidad de materia sin tener en cuenta el tipo de sustancia del cual estamos hablando. De este modo, su símbolo de variable será denominado como m minúscula y su unidad más común será conocida como el gramo, aunque podemos tener unidades diferentes modificadas como kilogramo, microgramo, etc. Tenga en cuenta que al ser una cantidad de materia no específica, un kilogramo de algodón y un kilogramo de plomo van a tener la misma cantidad de materia no específica, aunque sus volúmenes sean diferentes. Y eso también implica que el kilogramo de algodón y el kilogramo de plomo van a ser afectados de manera similar por el planeta Tierra. Por lo tanto, un kilogramo de algodón y un kilogramo de plomo van a pesar lo mismo. No importa porque es una cantidad de materia no específica.
Nos importa un comino que sea de algodón o de plomo. La masa es la misma. El símbolo de variable puede asociarse con subíndices en el caso de que debamos hablar de masas de diferentes sustancias. El subíndice se puede escoger arbitrariamente dependiendo de cómo usted esté manejando su ejercicio de lápiz y papel. Cada elemento posee una masa diferente y lo que es más, la masa llevó a diferenciar que aún dentro de un mismo átomo o de un mismo tipo de elemento existen subcategorías. Estos átomos de la subcategoría se comportan químicamente igual, por lo tanto se clasifican como de un mismo elemento, pero aún así se pueden separar por diferentes leves diferencias en sus masas. Y a esos átomos que se comportan químicamente igual, pero que poseen leves diferencias en sus masas, las vamos a denominar isótopos. En capítulos anteriores veremos que existen otros modos de definir a los isótopos, pero por el momento nos conformaremos con esto. En una muestra de un elemento puede haber diferentes isótopos con frecuencias diferentes. Algunos isótopos pueden ser más comunes que otros. Y esa es la causa de que las masas o pesos atómicos que aparecen en la tabla periódica no se den en valores enteros simples. La masa o peso de la tabla se denomina formalmente como la masa promedio ponderada de una muestra típica de isótopos de la corteza terrestre. No es un nombre corto, pero sí muy diciente. Y a continuación veremos cómo vamos a calcular dichos promedios. Y va a ser nuestro primer tipo de ejercicio de lápiz y papel. Entonces vamos a resolver nuestro primer tipo de ejercicio de lápiz y papel, abundancia de un elemento por medio de la suma ponderada, para poder determinar los valores que aparecen en el peso o más formalmente masa atómica de un elemento. Vamos a tener en cuenta las variables que se emplean en este cálculo, que son básicamente tres. La masa de los isótopos en la mezcla. Sus unidades generalmente van a estar dadas en gramos. También vamos a tener una frecuencia, o sea, la riqueza, qué tanto de ese isótopo se encuentra en la mezcla. Su unidad es porcentual o adimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que en los enunciados de los problemas nos dan porcentajes, pero cuando vayamos a usarlo en la fórmula, tenemos que transformarlo a un valor sin unidades, adimensional, para que nuestro cálculo funcione. De lo contrario, nunca nos van a dar estos ejercicios. Finalmente, tenemos la masa total o masa de promedio ponderada del elemento, y su unidad va a ser gramo. Significa que no manejamos ningún otro tipo de unidad, sino unidades de masa no específica, gramos. Ahora vamos a ver la fórmula del promedio ponderado. Esta fórmula la vamos a ver inicialmente en su forma formal. Y es lo siguiente. Y ya sé que en el momento en que usted ve el símbolo sumatorio, tal vez su cerebro dice hasta aquí y no voy más. Pero representa algo muy simple y es precisamente lo que significa el símbolo, sumatorio. Es decir, que sume. Entonces vamos a ver qué es lo que significa toda esta entidad de acá, que es lo que dificulta entender esta fórmula que ahorra mucho espacio. Símbolo sumatorio implica que usted debe sumar. N igual a 1 significa que usted debe comenzar a sumar desde el principio, desde el primer miembro de la lista. Y hasta I significa que usted debe terminar de sumar hasta que haya completado el iésimo miembro de la lista. O sea, quiere decir en su totalidad que sume desde el principio hasta el final. O sea, que los sume todos. ¿Pero qué debe sumar? No se trata de una suma simple, porque lo contrario no sería un promedio ponderado. Tenemos la frecuencia por la masa. Entonces vamos a tener siempre parejas de datos para cada isótopo. Si tengo dos isótopos, voy a tener dos parejas de datos, una frecuencia y una masa para cada isótopo. En caso de tener tres isótopos, entonces tendré tres frecuencias y tres masas. Cada pareja se multiplica y al final
el producto de cada pareja sí es lo que se suma desde el principio hasta el final. Tal vez todavía no lo han captado, así que vamos a ver un ejemplo. Los isótopos más comunes del carbono en el planeta Tierra son el carbono 12 y el carbono 13. La masa del carbono 12 es de 12,000000 gramos y su frecuencia es del 98,900%, mientras que la masa del carbono 13 es de 13,003355 gramos y su frecuencia es de 1,100%. Ahora lo que vamos a extraer son los datos del problema. Fíjense que aquí tenemos una F que es evidentemente un error de escritura y esto se hace parcialmente a propósito porque en algunos casos algunos libros de texto pueden tener errores de escritura. Por lo tanto, usted tiene que manejar cierta intuición de lo que le están hablando. Como le están diciendo masa del carbono 13, entonces aquí debería ser una G de gramos. Muy bien, dejando de lado eso, vamos a comenzar a resolver este problema. Como vamos a resolver estos problemas por métodos analíticos semejantes a los de la física, entonces vamos a realizar un proceso semejante a cómo se resuelve un problema en física. Primero, definimos nuestras variables. Del carbono 12 tengo dos datos. Su masa no específica, que va a ser 12,000000 gramos, y su frecuencia, 98,900%, pero debo pasarlo a un valor diferente de porcentaje que se llama precisamente frecuencia, en el cual lo coloco como decimales. Para hacer esto, si usted no sabe el truco directo, simplemente es dividir 98,900 entre 100. Cualquier valor que se lo dé en porcentual, lo divide entre 100 para obtener la frecuencia. Y eso sí es lo que podemos usar en la fórmula. Si no se hace este paso previo, la fórmula no funciona. Vamos a hacer lo mismo para el carbono 13. Su masa no específica va a ser igual a 13,003355 gramos y su frecuencia, que era el 1,100%, la vamos a dividir entre 100 para obtener 0,01100. Una vez que hemos definido nuestras variables, debemos determinar la fórmula que vamos a emplear. Es decir, vamos a hacer que la fórmula general se transforme en una fórmula específica. El símbolo sumatorio nos dice que debemos sumar todas las parejas de datos, pero solo tenemos dos parejas. La de la sustancia A, carbono 12, y la de la sustancia B, carbono 13. Por lo tanto, solo vamos a sumar dos parejas. La primera pareja más la segunda pareja. En la primera pareja voy a tener masa, frecuencia, en la segunda pareja, masa y frecuencia. Una vez conociendo la fórmula que sí voy a emplear, que es esta de acá, busco las variables. Masa de la sustancia A, frecuencia de la sustancia A, masa de la sustancia B, frecuencia de la sustancia B. Tengo todas las variables, por lo tanto es simplemente reemplazar y calcular. Realizo rápidamente el proceso de reemplazo, una pareja más la otra pareja, pero en lugar de escribir su símbolo, escribo lo que vale. La masa de la sustancia A por la frecuencia de la sustancia A, la masa de la sustancia B por la frecuencia de la sustancia B. Como tenemos sumas y multiplicaciones combinadas, es conveniente realizar el procedimiento del cálculo dos veces para poder identificar las cifras significativas. Entonces, vamos a realizar el proceso por partes inicialmente. 12,000000 por 0,98900. Muy bien, la respuesta en decimal es 11,868. Ahora vamos a determinar cuáles cifras son significativas y cuáles serían reales. El primer valor tiene 8 cifras significativas y el segundo valor solo tiene 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas. El 0 a la izquierda es virtual, siempre. Entonces la respuesta va a estar expresada en 5 cifras significativas, justo las que obtuvimos en el cálculo. Realizamos lo propio para la segunda pareja, 13,003355
multiplicado por 0,01100. La respuesta 0, 14, 30, 36, 95 y aquí sí tenemos cifras virtuales. Entonces vamos a identificar las cifras significativas de los miembros de la multiplicación. El primero tiene 8 cifras significativas y el segundo va a tener únicamente 4 cifras significativas. Porque asumimos que los dos ceros a la derecha son significativos, ya que los daba el enunciado. Estos dos ceros venían desde el enunciado, mientras que los dos ceros a la izquierda surgieron al hacer una división por una definición. Y los cálculos entre definiciones nos dan dígitos que son virtuales, no significativos. Por lo tanto, estos dos ceros a la izquierda no nos interesan y la respuesta va a estar expresada, por lo tanto, en 4 cifras significativas. Vamos a tomar las primeras 4 cifras, 1, 4, 3 y 0. La primera cifra virtual es un 3, por lo tanto, este 0 permanece intacto. La respuesta ahí será 1430. Ahora nos resta sumar. Observe que tenemos una suma y por lo tanto aquí el cálculo de cifras significativas no depende de todas las cifras sino de los decimales. El número con menor cantidad de decimales nos marca los decimales de la respuesta. Este tiene 3 decimales, este tiene 4 decimales. Por lo tanto la respuesta va a estar expresada en 3 decimales. Voy a sumar por lo tanto 11,868 más 0,1430. Y la respuesta voy a expresarla solo en los primeros 3 decimales. Respuesta es 12,011, que ya me queda precisamente en 3 decimales. Esta es la forma larga de hacer estos cálculos de promedio ponderado de la masa de un elemento por medio de sus isótopos. Cuando usted le coge práctica a ese proceso puede saltarse pasos. Pero por el momento, mientras le coge práctica, es conveniente que esos ejercicios los haga paso a paso. Bueno, esto fue nuestro resumen de materia en nuestro curso de Química General. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.